Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo me llamo Dorily. Hace unos meses atrás comencé a hacer un resumen de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento y me quedé en el libro de Nehemías. Ya di el de Esdras, quiere decir que si usted no lo ha escuchado, vaya donde voy a poner este video, vaya un poquito más abajo y se va a encontrar los otros. Yo empecé desde Génesis. Quiere decir que es una buena motivación si usted quiere comenzar a estudiar la Biblia o por lo menos tener una idea de cada uno de los libros y cuál es su tema principal. Y el libro de Nehemías tiene algunos 13 capítulos y se enfoca en la reedificación de las murallas. En el 586 los babilonios atacaron a Judá, vencieron, se llevaron a muchísimas personas a Babilonia, otras las dejaron en Judá, pero una Judá destruida. Y ahora entonces se levanta un hombre llamado Nehemías, que era copero del rey persa Artajerjes, se levanta con una misión, una visión, y era de regresar a su lugar de origen para así llevar a cabo una reedificación. Podemos ver que Esdras tenía en su mente ser un reformador, un constructor. Él fue gobernador del pueblo cuando regresó. Y es importante ver el libro de Nehemías como uno de una buena historia en el que tiene que ver la actitud que uno tenga cuando se va a reconstruir. Saben que muchas veces cuando uno ya ha tenido una posesión de algo y uno lo pierde, muchas veces la mentalidad de uno es, ya lo perdí, ya para qué quiero volver a trabajar, tener esperanza una vez más para adquirir esto que ya yo tenía y lo perdí. Mas sin embargo, el pueblo judío, que en algún momento tuvo estabilidad, tuvo a Dios como su Dios supremo, como su guianza, como su rey, en algún momento lo dejó atrás, pero ahora llega este momento una vez más con Esdras y Nehemías, que podemos ver la mano poderosa del Señor actuando a favor del pueblo judío. El tema principal del libro de Nehemías es la buena mano de Dios, por cierto, porque ahí vemos a través de la historia cada una de las veces en el que Dios extendió su mano de misericordia y de amor para con el pueblo. El capítulo 1 al 7 menciona la reconstrucción de los muros, cada uno de los pasos que se llevaron a cabo para que esto pudiera suceder. Vemos la unidad del pueblo, vemos como todos se unían como un cuerpo, un solo cuerpo para trabajar a favor de la misión y de la visión que tenían. Luego del capítulo 8 al 13 menciona que la ley fue leída al pueblo. Saben que en cautiverio pues las personas, habían nacido muchísimas personas nuevas, otras ya estaban pues ancianas y quizás habían perdido a través de lo que era el modernismo, que si podemos decirlo así, que había en Babilonia, llevó al pueblo a acostumbrarse a algo diferente. Y esto entonces los alejó de la verdad de Dios, de la verdad de la ley de Moisés. Y como muchos de ellos se echaron a un lado, pues era necesario que Esdras como escriba viniera a leer la ley, a interpretarla y a enseñarla. Entonces que también Nehemías viniera a ser un gobernador, un líder, una persona que en ellos pudieran confiar y decir, ok, ya tenemos a alguien que va delante de nosotros a llevarnos una vez más a la confianza en Jehová. Estos capítulos son interesantes porque vemos los sacerdotes, a los levitas, cuando fueron una vez más reanudados a sus posiciones. Vemos que celebraron la fiesta de la Pascua una vez más, de los tabernáculos, recordando la provisión de Dios a través de los tiempos. El pueblo en esos capítulos se arrepiente porque se dio cuenta porque se habían alejado de Jehová. El muro también entonces es dedicado. Algunas de las reformas de Nehemías fue primeramente que dentro de leer la palabra, leer la ley de Moisés, pues entonces también los llevó a aplicarla a sus propias vidas. El capítulo 13 lleva específicamente a que Israel, a los de Judá, se separaran de las naciones. Ellos se habían mezclado, se habían dado a matrimonio, tenían hijos con esta nación pagana. Ahora entonces, cuando se lee la ley, ellos se dan cuenta que están fallándole a Jehová, porque en todo tiempo Jehová le había dicho que no se juntaran con naciones paganas. ¿Por qué? Porque les iban a llevar a la idolatría, a la desobediencia y a separarse de Jehová.
Los levitas habían olvidado su trabajo, su misión, sus ritos, los ritos que ellos tenían que hacer, y habían puesto los ojos en otras cosas, no en la restauración espiritual. Y luego, pues obviamente en este capítulo 13, pues se trae a colación de que es necesario que ellos vuelvan entonces a hacer las tareas que se le habían dado desde el principio. También se restituyó el sábado como día de reposo, eso se había olvidado. Y las puertas de la ciudad se cerraron porque era día de reposo, y obviamente en el día de reposo no podían haber mercaderes, no podía haber ningún tipo de trabajo. El pueblo estaba llamado a recordar que en 7 días o en los 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día Él reposó, y Él también pedía eso del pueblo. 3 mensajes en el libro de Nehemías, importantísimo. Primero, la importancia de la palabra de Dios. Cómo la palabra nos ayuda a crecer, nos ayuda a vencer, nos ayuda a tener un buen fundamento. Y es triste que en muchos lugares pues se ha perdido lo que es la enseñanza de la palabra. Es bueno pues en los cultos tener los devocionales, tener partes especiales, pantomimas, etcétera, etcétera, pero nada puede tomar el lugar de una buena enseñanza. Y una enseñanza no solamente usando cualquier libro, sino una enseñanza bíblica, una enseñanza enfocada en la palabra de Dios. Y no solamente nosotros debemos tomar eso como algo de esencia y algo primordial en nuestras vidas, sino que Nehemías en su tiempo se dio cuenta que la palabra de Jehová era importante llevarla al pueblo, enseñarla para que ellos pudieran ponerla en práctica, la pudieran internalizar y pudieran entonces ser obedientes a Jehová. Lo segundo que Nehemías menciona como un buen punto en su libro es la importancia de tener confianza en Dios. Si usted piensa en que, bueno, Dios los entregó de acuerdo al profeta Jeremías, Dios los iba a entregar 70 años a un cautiverio, y usted dice, bueno, siendo su pueblo y Dios los entrega a un pueblo pagano 70 años. Sí, porque Dios quería sacar de ellos lo mejor. Y también mostrarles que Dios tiene todo el poder, Él es soberano, Él tiene el control, y todas las cosas que Dios hace a nuestro favor es para darnos una enseñanza y para llevarnos al crecimiento, a confiar en Él, a entregarnos a Él y en todo tiempo a servirle a Él. Y dentro de eso, una de las enseñanzas o de los mensajes de Nehemías fue tener confianza en Dios. Y lo tercero es que la oposición de los enemigos al pueblo de Dios nos lleva a confiar en Dios, nos lleva a conocer a Dios y nos lleva a tener una actitud diferente. Cuando nosotros estamos en algún tipo de problema o circunstancia y reconocemos y abrazamos el hecho de que sabemos que Dios está en nuestra esquina, no tenemos que estar temerosos, ni mucho menos pensar de que Dios no está con nosotros a causa de que nosotros nos sentimos solos o abandonados. Dios siempre está con nosotros. Quiere decir que la persistencia en la oración, la persistencia y la dependencia en Dios que vemos a través del libro de Nehemías es una de las enseñanzas que queremos también abrazar en el día de hoy. El liderato de Nehemías fue eficaz, y el liderato de nosotros puede ser eficaz cada vez que nosotros abrazamos la palabra de Dios como una palabra que nos lleva hacia el crecimiento, que nos lleva hacia la obediencia y nos lleva de un nivel a otro nivel. Queremos tener un buen fundamento, necesitamos entrar en la palabra de Dios. Queremos tener una confianza en el Señor, necesitamos estar atentos a lo que la palabra nos dice y estar atentos a que siempre que la palabra nos hable y el Espíritu de Dios nos redarguye a través de la palabra, va a ser para nuestro bien. Quiere decir que ese resumen de Nehemías, cortitito, algo solamente para que usted piense y considere la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y también como ese recurso que nos lleva a confiar, a tener dependencia, que nos lleva a un crecimiento, que nos lleva a tener un buen fundamento, que nos lleva cada día a amar a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que ese fue el resumen de Nehemías. Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a también hacer el de Esther, y por ahí sucesivamente, mientras Dios me ayude ahora que puedo hacer estos videitos, esté atento
escúchelo, aprenda algo y comparta con los demás. Amén. Dios les bendiga. Bye.